Buenas noches, estimada tutora y compañeros. Mi nombre es Yormari Daza Castro, pertenezco al programa de Contaduría Pública, área de Finanzas Corporativas para la toma de decisiones. A continuación, les voy a explicar y hablar sobre los temas de ampliación de capital y política de dividendos. ¿Qué es la ampliación de capital? La ampliación de capital es una operación financiera destinada a incrementar los recursos propios de las empresas para que pueda financiar nuevas inversiones. Para llevar a cabo tales acciones, la empresa emitirá nuevas acciones o aumentará el valor nominal de las acciones existentes. Tipo de valor para la ampliación de capital. Existen diferentes tipos de valor. Dentro de ellos encontramos a la par. La nueva acción tiene el mismo valor nominal que las anteriores. En este caso, aumenta el número de acciones en circulación, lo que hace que disminuya el valor contable de cada título. La empresa vale lo mismo, pero se divide entre más títulos. Sobre la par, las nuevas acciones tienen un mayor valor nominal, creando así una reserva. En este caso, aquellos inversionistas que deseen acudir a la ampliación deberán pagar una cantidad adicional que se añade a la reserva de la compañía y que se denomina primera emisión. Liberada. La ampliación de capital se realiza utilizando reservas anteriores. Para el caso de esta forma, ningún accionista tiene o puede realizar algún tipo de desembolso. Causas principales en una ampliación de capital. Dentro de las causas principales resaltamos tres, que son obtener fondos para realizar nuevas inversiones, mejorar su estructura financiera pagando o reestructurando sus deudas y la capacidad que tiene para pagar los dividendos a través de sus acciones. Tipos de ampliación de capital. Ampliación de capital por aportación dineraria. El aumento de capital se realiza mediante aportaciones de dinero en efectivo al patrimonio de la sociedad. En el caso de las sociedades anónimas, las acciones anteriormente emitidas deberán estar totalmente desembolsadas o que la cantidad pendiente no exceda el 3% del capital. Ampliación de capital por acción no dineraria. En este caso, el aumento de capital se realiza mediante la aportación de otros bienes, no aportaciones dinerarias de las que se debe acreditar su titularidad y su valoración económica. Para ello será necesario un informe de los administradores, el detalle de las aportaciones a disposición de sus socios. Ampliación de capital por compensación de créditos. En este caso, la aportación se realiza en compensación de créditos existentes, que deben ser líquidos, vencidos y exigibles para el caso de las sociedades limitadas, y en el caso de las sociedades anónimas deberán ser al menos de un 25% de los créditos a compensar, líquidos, vencidos y exigibles, y el vencimiento de los restantes no podrá ser superior a un periodo de 5 años. Será imprescindible que acompañe a la operación un informe del órgano de la parte administrativa en donde se detalle la naturaleza y características de los créditos a compensar, identidad de los aportantes, importe de los créditos y número de las participaciones a los que corresponden. Lo que se produce es la entrega de participación en el capital de la sociedad a cambio de extinguir la deuda existente por parte de la misma sociedad. Ampliación de capital con cargo a beneficios o reservas. Es aquella ampliación de capital que se hace a cargo de reservas o beneficios pertenecientes al patrimonio de la sociedad, reservas disponibles, primas de emisión, reserva legal en su totalidad para las sociedades limitadas y la reserva legal que exceda el 10% de capital social ya aumentado en el caso de las sociedades anónimas. Adicionalmente, se deberá tener en cuenta una serie de requisitos que deberán respetarse a las operaciones de ampliación de capital, como el derecho de suscripción preferente que deberá respetarse en alguno de los casos y la mayoría reforzada necesariamente por la adopción de acuerdos. Políticas de dividendos. La política de dividendo consiste en determinar cómo y cuánto de las ganancias de la empresa se distribuyen dentro de los accionistas o qué cantidad se retiene, se suman al capital y se reinvierten en la misma empresa. Importancia de la política de dividendos.
Una correcta política de dividendos debe formularse con dos objetivos básicos: proporcionar suficiente financiamiento en incrementar al máximo la riqueza de los propietarios de la empresa. Fechas relevantes del proceso de los dividendos. Encontramos la fecha de registro. Todas las personas cuyos nombres figuran como accionistas en la fecha establecida por los directos reciben un dividendo declarado en un momento específico para el futuro. Y la fecha de pago es la que está establecida por los directos de la empresa o directivos, con una fecha real que es donde se realiza el pago de estos dividendos a los tenedores del registro. Aspectos importantes del capital de dividendos. Sirve como indicador para el inversionista, ya que un pago alto de dividendo puede significar un aumento en la rentabilidad de la empresa. Por otro lado, cuando una empresa ha terminado por largo tiempo una estabilidad incrementando el pago de dividendos y luego se produce una baja en los mismos y no se cancelan, harán que el inversionista venda sus acciones, ya que la empresa empieza a debilitarse. Tipos de políticas de dividendos. Dentro de los tipos de política de dividendos encontramos el pago de razón o razón de pago. Indica el porcentaje de cada dólar ganado que se distribuye a los propietarios en forma de efectivo. Se obtiene al dividir el dividendo en efectivo por acción de la empresa entre sus ganancias por acción. Política de dividendos regulares. Se basa en el pago de dividendos bajo periódicos acompañado de un dividendo adicional, un dividendo extraordinario, que se paga cuando las ganancias son mayores de lo normal en un periodo determinado. Política de dividendos regulares bajos y adicionales. Se basa en el pago de dividendos bajo periódico acompañado de un dividendo extraordinario. Criterios o factores de la política de dividendos. Dentro de los factores de las políticas de dividendos encontramos las restricciones legales, restricciones contractuales, restricciones internas, perspectivas de crecimiento y consideraciones de los propietarios. Muchas gracias.